humillado por China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, sacudió los cimientos de la política internacional. En una sala de prensa abarrotada, Lin respondió con dureza a las acusaciones del secretario general de la OTAN, quien había señalado a China como un actor clave en el conflicto de Ucrania, poniéndose del lado de Rusia. Stoltenberg había lanzado sus amenazas con la frialdad de un veterano de la Guerra Fría, prometiendo imponer un precio a Pekín por su supuesto apoyo militar a Rusia. Sin embargo, la respuesta de China no se hizo esperar. De candelero, mentiroso y hasta risible ha sido catalogado el máximo representante de la alianza. Sin duda, esto es peor que un misil a un puesto de mando. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. China mandó a callar a Jens Stoltenberg. La sala de prensa estaba llena de periodistas. Las cámaras apuntaban expectantes hacia el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian. La tensión en el aire era palpable. Un reflejo de la gravedad de la situación en Ucrania y las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Este había acusado a China de alimentar el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, amenazando con imponer un precio a Pekín si no cambiaba su postura. Pero China no iba a quedarse en silencio. La OTAN debería hacer una autorreflexión en lugar de difamar y atacar arbitrariamente a China, comenzó Lin Jian, su voz resonando con firmeza en la sala. Aconsejamos a las partes relevantes que dejen de echar culpas y sembrar discordia, señaló. Insistimos que no echen más leña al fuego e instiguen a la confrontación entre bandos y hagan algo práctico para una solución política de la crisis, dijo Lin. Sus palabras eran un desafío directo, una demanda de responsabilidad y acción positiva en lugar de retórica vacía y acusaciones incendiarias. El trasfondo de estas declaraciones se remontaba a la historia reciente de la OTAN y su expansión hacia el este tras el colapso de la Unión Soviética, un movimiento que Rusia siempre había percibido como una amenaza directa a su seguridad. La crisis en Ucrania, con sus raíces profundas en los conflictos de la Guerra Fría, se había intensificado precisamente por esta dinámica de poder. La OTAN, la alianza militar más grande del mundo, había jugado un papel crucial en estos eventos y la comunidad internacional no era ajena a ello. Lin Jian no dudó en señalar esta realidad. China no es ni creadora ni parte del conflicto ucraniano y siempre ha estado comprometida con la promoción de la paz, afirmó. Su postura era clara. China había sido un actor constructivo, buscando soluciones pacíficas y objetivas, en contraste con la narrativa de confrontación perpetuada por la OTAN. Las acusaciones de Stoltenberg, en cambio, pintaban a China como un villano encubierto, apoyando a Rusia en la sombra, mientras intentaba mantener relaciones comerciales con Occidente. Pekín no puede tener las dos cosas, había dicho Stoltenberg. En algún momento, y a menos que China cambie de rumbo, los aliados tendrán que imponer un precio, remarcó. Sin embargo, la respuesta china subrayaba la hipocresía y el doble rasero en estas acusaciones. Hay informes de que Rusia y Ucrania estuvieron cerca de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto hace 2 años. Y es por la obstrucción del Reino Unido y otros países miembros de la OTAN, por lo que el conflicto se ha prolongado hasta ahora, había declarado Wang Wenbin, otro portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Estas palabras revelaban una verdad incómoda. La prolongación del conflicto no era simplemente una cuestión de apoyo externo a Rusia, sino de maniobras políticas y militares de la OTAN y sus aliados. Las palabras de Lin Jian y Wang Wenbin encontraban eco en los pasillos del Kremlin. Moscú había denunciado repetidamente las intervenciones occidentales en Ucrania, argumentando que éstas no hacían más que exacerbar la situación.
La narrativa de la OTAN, que buscaba presentar a Rusia y China como las principales amenazas a la paz global, se encontraban con una creciente resistencia. No solo en Asia, sino también en diversas partes del mundo, donde las acciones de la OTAN eran vistas con sospecha y recelo. En el contexto de la crisis en Ucrania, la posición de China se había vuelto cada vez más estratégica. Pekín, con su poder económico y creciente influencia global, tenía la capacidad de desafiar las narrativas occidentales y proponer alternativas. Mientras Stoltenberg y otros líderes de la OTAN buscaban consolidar una imagen de unidad y fuerza, la realidad en el terreno contaba una historia diferente. Las sanciones y las amenazas no habían debilitado a Rusia, ni aislado a China. Más bien habían fortalecido sus lazos y su determinación. La historia de la OTAN y su impacto en Europa del Este era un recordatorio constante de los peligros de la hegemonía militar. Desde su creación, la alianza había sido vista por muchos como una herramienta de dominación occidental, más que como un mecanismo de defensa colectiva. Las intervenciones en Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia habían dejado cicatrices profundas, tanto en las regiones afectadas como en la opinión pública global. A medida que la rueda de prensa avanzaba, Lin Jian continuó exponiendo su mensaje. La comunidad internacional tiene una opinión sobre el papel que jugó la OTAN en la crisis de Ucrania. Esta alianza es un producto de la Guerra Fría y sigue siendo el grupo militar más grande del mundo. Sus palabras eran un recordatorio de las raíces históricas de la crisis actual, una llamada a la reflexión sobre las verdaderas causas del conflicto y las responsabilidades compartidas. Mientras tanto, en los despachos de la OTAN, las declaraciones de Stoltenberg reflejaban una estrategia desesperada por mantener el control narrativo. Acusar a China de inflamar el conflicto era una maniobra diseñada para desviar la atención de las propias acciones de la alianza y sus miembros. Las palabras de Stoltenberg sobre China, alimentando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, eran parte de una campaña más amplia para justificar la expansión militar y las sanciones económicas. Sin embargo, la realidad en Ucrania era compleja y multifacética. Desde el inicio de la crisis en el 2014, el país había sido un campo de batalla no solo para las fuerzas locales, sino también para los intereses geopolíticos de potencias globales. Las luchas en el Donbass, la reunificación de Crimea por Rusia y las posteriores sanciones y contrasanciones habían creado un retorno y entorno de inestabilidad constante. Los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto habían sido obstaculizados repetidamente, tanto por las acciones de los actores internos como por las intervenciones externas. En este contexto, la postura de China como un mediador potencial se hacía cada vez más relevante. A diferencia de la OTAN, que había optado por una estrategia de confrontación y aislamiento, China promovía un enfoque de diálogo y negociación. Tanto la postura objetiva y justa del gigante asiático como su papel constructivo han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional, subrayó Lin Jian. La sala de prensa permanecía en silencio mientras Lin Jian concluía su intervención. Aconsejamos a las partes relevantes que dejen de echar culpas y sembrar discordia, que no echen más leña al fuego e instiguen la confrontación entre bandos. Hagan algo práctico para una solución política de la crisis. Sus palabras resonaban con una urgencia y claridad que era difícil de ignorar. En un mundo cada vez más polarizado, el llamado a la paz y la cooperación se alzaba como un faro de esperanza. La respuesta de China a las acusaciones de Stoltenberg no solo desafiaba la narrativa de la OTAN, sino que también proponía una visión alternativa del futuro global. Una visión en la que el diálogo y la diplomacia reemplazaban la coerción y el conflicto.
voz de la patria grande.